Shalom, Shalom, Ubrahot. Toa Rabá, Eye, Kadosh, Kadosh, Mashiach, Yeshua. Nuestro Rey, nuestro Soberano, nuestra cabeza. El que nos da la vida, la respiración todos los días. Y te damos la honra y exaltación porque tú eres el mayor creador de todas las cosas. Toa Rabá, bendice a Israel, a Jerusalén. Bendice tu bendita verdad, que es la única verdad que tú tienes y que nadie puede tener. Las únicas personas que pueden tenerla son aquellas que se esfuerzan buscando tu presencia, tu Shekinah, en Teshuvah, en arrepentimiento y en obediencia y en esfuerzo y en esmero. Te damos la honra, exaltación y la acabó. Bendito tú eres, Abacados. Perdónanos por caer en la mentira y el engaño de muchas doctrinas erróneas y mandamientos humanos y manos manipuladoras, que quitaron y cambiaron hasta el día de hoy la verdad tuya. Soberano Rey, te pido Abacados, dando entendimiento, sabiduría y revelación, no solo a mí, como ser humano, como carne y hueso que soy, como atalaya, como siervo y como talmín, discípulo de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Rabí, nuestro Mele. Como está en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 22, tú eres nuestro pastor y tú nos guías, nos orientas. Abacados. Akados Barujú, el hoja de Abraham, de Isaac, Jacob, de Enoch y de Matusalén, y de Moshe y de todos los patriarcas y matriarcas, y de las 12 tribus de Israel, incluyendo los Nabín y los profetas. Te damos la honra y exaltación porque guardaron tu verdad, tu única verdad, hasta el día de hoy, Abba. Te pedimos, Abba, que seas tú poniendo en los corazones de tu pueblo Israel, de las 12 tribus de Israel que estamos dentro, esparcidos sobre los 4 confines de la tierra y que estamos dentro de las naciones. Que tú guíes con tu Ruach Kodesh, como está en Ezequiel 36, que tú pondrás tu palabra, tu verdad, tus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ley, en nuestro Caleb. Te amo la honra y exaltación. Bendito sea tu palabra única y verdadera. Que lo más triste es que siempre ha querido destruirla, para que nadie sepa la verdad y puedan seguir engañando y mintiendo y también destruyendo, porque el adversario vino a matar, a robar, a destruir y a engañar, y a dividir y a generar disensión. Abacados, quita toda duda, quita toda confusión, quita todo lo que no te agrada, incluyendo los mandamientos humanos y doctrinas humanas religiosas. Porque tú no viniste a fundar una religión, sino viniste a enseñarnos tu verdad y tu palabra a través del Mashiach, Yeshua y los Nabín, los profetas. Abacados, te damos toda Rabá, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie podemos llegar al Padre si no es a través de ti. Oh Abacados, aborrecible y maldito el hombre que confía en el hombre, porque debemos de confiar solamente a aquel que nos da la vida, la respiración, y a aquel que tiene la verdad, y a aquel que tiene los misterios y las cosas maravillosas, y el conocimiento y la sabiduría, que está en tu Torah, en tu Tanakh, en tus palabras. Te damos la honra y exaltación. Danos discernimiento, entendimiento y sabiduría para seguir obedeciendo tu palabra y dependiendo de ti. Beshen Yeshua HaMashiach, Omen. Javerín, Javelló, Mispajá, familia, todos hermanos, hermanas, nuevos, aquellos que quieren saber la verdad. Pues aquí está la verdad, que lo más triste es que la mayoría, cuando ya se encontraron estos manos escritos, o sea, la Torá, porque hace parte de la Torá, o de la Escritura, o de la Biblia, como muchos lo conocen, cuando ya después se encontraron, la mayoría quisieron tenerlos. Se formó una guerra. Después de esa guerra, los nahuinos, o sea, los pastores en ese tiempo que estaban pastoreando, encontraron estas cuevas, eran sacerdotes católicos. Y esos sacerdotes católicos alcanzaron a recoger varios rollos originales y que hoy en día están en el Vaticano.
los tienen allá escondidos, guardaditos y allá, para que nadie sepa la verdad. Que después, por mucho tiempo después, obligaron al Vaticano, allá en Roma, Babilonia, y también el imperio falso de los discípulos falsos, judíos falsos, rabinos falsos, que ayudan con el Vaticano, con Roma, con Babilonia, allá en Italia, y los obligaron a que entregaran unos pocos, para que se pudiera mostrar al público, y también muchos dicen que es mentira lo que está ahí escrito. Cada vez que el adversario quiere desmentir, quiere de engañar y quiere poner y quitar a su manera, el abacados es tan perfecto y maravilloso que su verdad prevalecerá para siempre, su palabra prevalecerá para siempre. Y no hay nada oculto hasta que salga a la luz. Entonces, toda Rabá, abacados, Eloha, Yeshua Mashiach. Entonces, estos son manuscritos, algunos pocos, porque los otros ya les dije, ya les confirmé, que están en el Vaticano, que están prohibidos tenerlos y todo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Pues porque ellos, tanto los falsos rabinos, maestros y engañadores, usurpadores, porque no son del pueblo hebreo original, sino son discípulos del adversario, la serpiente antigua, y que ellos son los que están proponiendo, haciendo para que surja el antimashiach. Entonces ellos quieren siempre ocultar la mentira, camuflándola como si fuera verdad, y la verdad pues la camuflan como si fuera mentira. Para ellos todos estos escritos son mentiras, son cosas, inventos de hombres o de una secta o como lo quieran llamar, pero sabemos que estos manuscritos fueron escritos, transcribidos de los Kohanim, de los verdaderos levitas que estuvieron en el templo. Hicieron una copia de los rollos originales, y los rollos originales están dentro del arca de la alianza. Están dentro del arca de la alianza. ¿Por qué sé esto? Porque él mismo me lo ha revelado, y también porque vengo de la descendencia de los Kohanim. Toda Rabá, Yeshua Mashiach, a ti la honra y aceptación. Mi deber es enseñarles la Torah y que se acerquen a la Torah, al abacados, a través del Mashiach Yeshua. Entonces, los Kohanim verdaderos hicieron estas copias, mal llamados manuscritos del mal muerto, porque piensan que para ellos están muertos, esos escritos que no tienen vigencia, y los llaman apócrifos o los llaman deuterocanónicos, que no son verdaderos o inspirados por el abacados. Pero nos dado de cuenta que sí son inspirados por la Torah, que sí son de la Torah, y que el adversario usa a sus discípulos para quitar la Torah, la verdad, y poner sus rollos, sus libros. La mayoría prefieren leer libros de Noahidas, el Talmud, la Kabbalah, el Mishnah, otros libros que no son, la mayoría son babilónicos, pero estos rollos o estos escritos sí son verdaderos, inspirados por la Torah, por el abacados, por el hoja. Y también son textos que el mismo Mashiach Yeshua ha hablado sus palabras. Entonces, estos rollos son importantes de saberlos, que obviamente faltan muchísimos rollos, que obviamente sabemos dónde están. Lo tiene Babilonia, como dice Apocalipsis, la gran ramera Babilonia, que es la Iglesia Católica y sus hijas, su sistema doctrinal, su dogma. Son aquellos que piden diezmo, ofrenda. ¿Ve? Sabemos que la ofrenda y los diezmos no se piden. ¿Por qué? Porque no hay templo.
Y obviamente van a construir el templo ya tarde o temprano, pero ese templo que se va a construir se va a sentar ¿quién? El anti-Mashiach o la serpiente antigua hecho carne. Y va a engañar a muchos. Eso está en Apocalipsis, en Daniel. Así que mis amados hermanos, todo está escrito en estos escritos, obviamente faltan otros. Y bueno, pues es para demostrarles que aquellos que dicen que el libro de Noah, el libro de Enoch, de Ajanot, de Enoch, de Jubileos, de Aser, de estos libros que hemos estado estudiando, y de verdad está la Torah ahí, está la verdad del Padre, de nuestro Padre, Abacados. Entonces, es para demostrarles que arqueológicamente existen estos libros, que lo más triste es que pusieron manos, ya sabemos quiénes, y por eso sacaron una Biblia, sacaron a su manera y quitaron estos libros que son importantes. ¿Por qué? Porque hacen parte de la Torá. Así que toda Rabá Yeshua Mashiach, y aquí los dejo con el video. En 1947 se produjo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Un pastor beduino que había perdido a una de sus cabras en el desierto de Judea descubrió accidentalmente una cueva en la zona de Qumrán, a orillas del Mar Muerto. Al entrar en la cueva se encontró con grandes jarrones de cerámica que contenían rollos de pergamino antiguo. Había descubierto nada más y nada menos que los manuscritos del Mar Muerto. Entre los manuscritos se encontraron los textos más antiguos en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. También se encontraron textos apócrifos como el libro de los Jubileos, el libro de Enoch, el libro de los Gigantes o el Génesis apócrifo. Otros manuscritos interesantes incluían el documento de Damasco, el rollo de los himnos y un extraño rollo de cobre que revelaba la localización de unos tesoros. En la primavera de 1947, varios de estos manuscritos procedentes de la Cueva 1 de Qumrán pasaron a manos de dos anticuarios de Belén. Uno fue el famoso Kando y el otro se llamaba Faidi Salahi. De los 7 manuscritos que poseían estos anticuarios, 4 de ellos fueron adquiridos por el archimandrita Samuel, que pertenecía al convento sirio-ortodoxo de Jerusalén. Los otros 3 manuscritos fueron adquiridos por el profesor Sukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, curiosamente en noviembre de 1947, el mismo día de la proclamación del Estado de Israel. Al año siguiente, en 1948, la prensa anunció por primera vez el descubrimiento de los manuscritos, lo cual provocó un enorme interés en ellos. Las autoridades decidieron que para establecer la autenticidad y antigüedad de los manuscritos era necesaria una excavación científica controlada de la cueva en la cual habían sido descubiertos. No obstante, por razones comprensibles, los beduinos se negaron a indicar de qué cueva provenían sus tesoros, de entre las miles que había en el desierto de Judea. La negativa de los beduinos a colaborar con las autoridades hizo que al final tuviera que intervenir la Legión Árabe Jordana, básicamente el ejército de esa zona, los cuales... Debido a esto, se derramó mucha sangre y duró esa guerra durante 3 días, que hace relacionado con los 3 días de la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach. Porque sabemos que cuando sale la verdad a la luz, el adversario o las tinieblas querrá siempre desmentir, ocultar la verdad. Entonces, debido a eso se formó una guerra. Obviamente, pues, más adelante, si podré, si es la voluntad del Abba, les mostraré cuál fue esa guerra que se formó por estos manuscritos, por estos rollos de la copia original, porque está la verdad ahí. Entonces se derramó sangre. Bueno, sigamos, toda Rabá, Yeshua Mashiach, era aportando, ¿no? Acabaron localizando la cueva en 1949.
Los arqueólogos enviados por el ejército encontraron varios fragmentos de manuscritos que venían a completar los manuscritos descubiertos anteriormente por los beduinos. Este dato, junto al análisis de la cerámica encontrada, permitía concluir que los 7 manuscritos descubiertos por los beduinos en 1947 eran originales y realmente antiguos, lo cual demostraba sin lugar a dudas la importancia que tenían estos manuscritos. El simple hecho de tratarse de documentos bíblicos o relacionados con la Biblia ya otorgaba cierto valor a estos manuscritos, pero es que además habían sido descubiertos en la tierra misma de la Biblia y tenían una antigüedad superior a los 2000 años. Los manuscritos bíblicos habían sido copiados en un periodo anterior a la canonización de la Biblia, y por tanto su estudio permitiría conocer el proceso de formación del texto bíblico y ayudaría a corregir los grandes códices medievales que sirvieron de base para las Biblias hebreas actuales. Adicionalmente, los manuscritos contenían un gran número de composiciones no bíblicas, que llenaban un enorme vacío en el conocimiento de la historia precristiana. Prácticamente la totalidad de los textos hebreos del primer siglo a.C. provienen de los descubrimientos de Qumrán, y lo mismo sucede con los textos arameos. Además, por primera vez se trataba de unas obras religiosas que estaban completamente libres de cualquier tipo de censura o manipulación. Al final se acabaron descubriendo cientos de pergaminos y fragmentos, más de 970 manuscritos en 11 cuevas diferentes. Joseph Milik, un erudito de los textos bíblicos e investigador de los manuscritos del Mar Muerto, encontró y descifró numerosos pergaminos, los cuales acabaría traduciendo años después. En septiembre de 1952, Milik se emocionó bastante al identificar el primer fragmento arameo del libro de Enoc, el cual se encontraba en una cueva entre varios fragmentos desenterrados por los pastores beduinos. En los siguientes años logró desenterrar más fragmentos arameos que cuadraban con la versión etíope del libro de Enoc, la cual llevaba disponible bastante tiempo. Antes del descubrimiento de los manuscritos de Qumrán, había ciertas dudas acerca de la versión etíope del libro de Enoc. No se sabía realmente si habían sido fieles al texto original, pero con el descubrimiento de los fragmentos arameos en las cuevas de Qumrán, se confirmaba que la versión etíope, que es la más conocida hoy en día y la que vemos en internet, era una traducción acertada del libro de Enoc original. En el llamado Génesis apócrifo, otro de los manuscritos encontrados en Qumrán, se recogen los testimonios personales de los patriarcas originales de la Biblia. Lo interesante es que las primeras páginas incluían un testimonio escrito del propio Enoc, aunque desafortunadamente en tiempos modernos se han perdido y solo quedan algunos fragmentos acerca del nacimiento de Noé. La fecha de los manuscritos del Mar Muerto es, como mínimo, desde el tercer siglo a.C. hasta el año 70 aproximadamente, y están escritos en su mayoría en hebreo, aunque también hay partes en arameo y en griego. Están hechos principalmente de pergamino, aunque algunos son de papiro, y el texto de uno de los rollos está grabado en cobre. La denominación de cada fragmento se realizó indicando primero el número de la cueva en la que fue descubierto, seguido por la letra Q. Por ejemplo, 1. Entonces ahí está la prueba arqueológicamente de que sí son relacionados con la Torá, con la verdad de nuestro Abacados Baruj Hu, del Mashiach Yeshua. Entonces, como está en Juan 8:32, conoceremos de la verdad y la verdad nos hará libres. Toda Rabá Yeshua Mashiach. 2Q y así sucesivamente. La cueva número 11 de Qumrán fue descubierta en 1956 por el mismo pastor beduino que había descubierto la primera cueva. A estas alturas el precio que pedían por los manuscritos era muy alto debido al gran interés que habían suscitado en los anteriores años, y por tanto las autoridades no pudieron adquirirlos. Esta situación cambió radicalmente con la ocupación israelí de Jerusalén y de Belén en 1967. El gobierno de Israel confiscó sin más los manuscritos que se encontraban en manos de anticuarios de Jerusalén. Entonces aquí todavía seguía la guerra de obtener esa verdad y también para camuflarla y poner sus mentiras. Entonces por eso se ganó eso, pero ¿quién compró todo eso? ¿Quién es el dueño de eso hoy en día?
se llaman los Rockefeller. Esos Rockefeller son los hijos y los hijos descendientes de los gigantes, o mal llamados chedines, demonios, de la serpiente antigua, que son discípulos y descendientes de la simiente de la serpiente. Ahorita se darán de cuenta y pues que tristemente pues ellos prefieren guardar estos libros porque son discípulos del anti-Mashiach, del adversario o la serpiente de la bestia, y para poner sus mentiras y ocultar la verdad. Así que por eso es importante pedir discernimiento, orientación, guía, y también pedir por la tierra de Israel, porque esa tierra le pertenece al Padre, creador del cielo y la tierra, y también a nosotros como pueblos que estamos dentro de las naciones, que somos 12 tribus de Israel, esparcidos por 4 confines de la tierra, que esa verdad es única y le pertenece a su pueblo, pero es tristemente que han caído en las manos del adversario y de los falsos maestros engañadores. Entonces vamos a darnos de cuenta quién tiene. Aunque después de la guerra compensaron a estos anticuarios con más de $100.000 por los manuscritos que les habían confiscado. En 1954, el hijo del profesor Sukenik le compró al archimandrita Samuel los manuscritos restantes, por lo que finalmente los 7 manuscritos originales fueron reunidos en el Estado de Israel, en un museo llamado el Santuario del Libro. En la actualidad, la mayoría de los manuscritos se encuentran en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán. Otros manuscritos o fragmentos se encuentran también en la Biblioteca Nacional de Francia en París o en manos privadas, como la colección Schoyen en Noruega. Y eso que aquí no dicen también que también el resto de los otros rollos están en el Vaticano, en Babilonia. Siempre van a mostrar unos rollos, unas hojas así dañadas. ¿Por qué lo muestran? Porque ellos no quieren que sepamos la verdad, no quieren que el pueblo sepa la verdad. Por eso ellos tienen las copias originales, o sea, los tienen intactos. Ellos lo que hicieron fue sacar copias y dañar estos rollos para mostrarle a la gente que se los comió los bichos o se los comió el fuego, que hubo un incendio y casi se queman todos, o sea, siempre a desmentir la verdad. Y toda rabala vacados que nos da discernimiento para saber su bendita verdad. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de $3,5 millones, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento. What's exciting about this launch is that users from all over the world can access these ancient scrolls through wherever they are, and they can experience them through any device anywhere in the world. Luego, en 2011, el Museo de Israel lanzó su propio proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto, el cual permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Curiosamente, en 2013, el expresidente Barack Obama visitó los manuscritos del Mar Muerto junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Seguramente la élite tiene un conocimiento oculto sobre estos manuscritos y saben de qué va la historia. En febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunciaron el descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas al oeste de Qumran, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto. Si bien no se encontraron manuscritos en esta cueva, sí que se encontraron frascos vacíos, por lo que se cree que su contenido fue saqueado. Además se encontraron hachas de hierro que serían de alrededor del año 1950, dando a entender que efectivamente la cueva había sido saqueada. ¿Por qué el número 12? Porque esos libros le pertenecen al pueblo hebreo, israelita, las 12 tribus de Israel, como está escrito, porque fue entregado a su pueblo, la verdad. ¿Ve? Pero es tristemente que por causa de la desobediencia, de la rebeldía y al apartarnos de él y no cumplir sus mandamientos, a través del Mashiach Yeshua, pues hemos caído en las mentiras, en el engaño, en el error y también como esclavos sirviéndole al adversario. Estos manuscritos que dicen que fueron saqueados están hoy en día, ya vuelvo y se lo repito, se lo recalco, están en Babilonia, en el Vaticano, en Italia, allá en Francia, allá en eso, y todos aquellos que son católicos, cristianos, etcétera, con todo respeto, allá tienen la verdad, pero ellos prefieren esconderla y que nadie sepa la verdad. Por eso, aquellos que están en diferentes doctrinas, dogmas, aquellos que llevan diezmos, ofrendas a sus pastores, maestros, rabinos, sacerdotes, morés, y etcétera, etcétera, si ellos no se arrepienten por no enseñar la verdad, por no enseñar esa verdad que le pertenece y es única de nuestro Padre y de su pueblo Israel, pues acuérdense que dice que caerá juicio, dice que está prohibido poner y quitar y añadir, porque caerán plagas, y la mayoría que han hecho es esto. Como ellos hicieron eso, sacaron sus Biblias, pusieron y quitaron y añadieron y hicieron y deshicieron, y nos han puesto a caer en esas plagas, porque nosotros sí leemos, pero no solo por leer, debemos de pedir discernimiento, entendimiento, sabiduría, preguntarle a Él que si es verdad lo que está ahí o no, o que hace falta, porque sí ve que hacen falta libros y rollos importantes que es la verdad, pero aún así salen a la luz. Obviamente, pues, ¿qué más quisiéramos tener todos esos libros? Porque ahí está la verdad de nuestro Padre y de su pueblo Israel. Toda Rabá, Yeshua Mashiach, y por eso debemos de despertar y prepararnos en Teshuvah, arrepentimiento y buscarle a Él, no al hombre, porque si idolatramos al hombre o idolatramos una congregación o una sinagoga, una estructura, pues tristemente vamos a caer en estas trampas y en estas mentiras. Por eso el Mashiach Yeshua dijo que en los últimos tiempos muchos, aún los escogidos, engañarían. Y hasta el día de hoy hemos caído en la trampa. Por eso me pone en mi corazón, en mi mente y en mi rúa a que les comparta de su verdad. ¿Ve? Si queremos adquirir esa verdad, debemos de que Yeshua mismo dice, nuestra cabeza, nuestro pastor, nuestro rey, nos lo dice y nos dice otra vez, y sus palabras son vigentes, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. ¿De quién? De Él, del Mashiach Yeshua. En próximos vídeos seguiremos analizando Bueno, toda Rabá Leolam Bae. Abacados, toda por tu verdad, tu palabra, que es importante saber tu verdad, es importante dejarnos guiar por ti, no por el hombre,
porque el corazón del hombre es codicioso y cae a la perdición, a las profundidades del Sheol. Así está escrito en los Salmos, en los Tejilín. Habacuc bendice al pueblo Israel, a las 12 tribus de Israel, los 4 comunes de la tierra, y aquellos que se enojen o que digan que es mentira, que lo que se está hablando aquí, pues igualmente los perdonamos, los bendecimos y los amamos, y seas tú mismo mostrándoles tu verdad, tu revelación, tu entendimiento y sabiduría, porque prefieren seguir engañando, dejarse engañar por los discípulos del antimachía o de la bestia o de la serpiente antigua, que ellos predican y no practican, sino practican para recogerles y quitarles los diezmos y las ofrendas al pueblo que le pertenece y las ovejas que le pertenece a Yeshua HaMashiach. Alaba Kadosh Baruj Hu a través del Mashiach Yeshua, porque el verdadero Roe, verdadera cabeza, es Yeshua Mashiach, como está en Yohanan en Juan capítulo 10. Y como muchos conocen el Salmo Tejilín 23. Así que mis amados hermanos, Ajinajó, bendícelos, guárdalos, protéalos del entendimiento, de la sabiduría, de la revelación, porque si así hicieron con las escrituras, pues imagínense todo lo que han hecho con los calendarios, con los tiempos, con las estaciones, con los días, los meses, los años y también las festividades del Padre. Se ha profanado su Torah, su palabra y sus mandamientos y su calendario original. Padre, ten rajim, perdónanos y que seas tú guiando a tu pueblo en estos últimos tiempos, como está en el libro de Eclesiástico, mal llamado, traducido, deuterocanónico o apócrifo, como está escrito en el capítulo 36. Toda Rabá, Yeshua HaMashiach, bendice a tu pueblo Israel, a las 12 tribus de Israel que estamos dentro de las naciones, y bendice la tierra de Israel donde tú moras, donde tú habitas, y que tú la limpiarás, las purificarás y la prepararás para que tú nos lleves de regreso a la tierra prometida, que le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noach, y a Enoch, y a Matusalén, y a Moshe, y a todos los patriarcas de las 12 tribus de Israel, y también a los Navín, los profetas, y al Mashiach Yeshua, y sus Talmidim, discípulos. Toda Rabá Leolam Bae, que podamos perseverar hasta el final, que la huida no sea en Shabbat ni en invierno, y tampoco que cuando regreses vendrás con tu juicio, que no caiga tus juicios sobre nuestras cabezas. Ten rajim de tu pueblo, ten rajim de nuestras familias, de cada uno, y que podamos ser diligentes hasta el final, perseverantes hasta el final. Beshen Yeshua HaMashiach, Yevaradeja, Eye Beris Mereja, Eye Panameleja, Bikuneja, Eye Panameleja, Bikuneja, Dishal y Shalom, Shalom. Beshen Eye Kadosh Kadosh Kulanu Vidad Yata, Bene Israel Kulanu, Beshen Yeshua HaMashiach. Números Bar Mizbah, capítulo 6, verso 22 al 27. Bendito sea tu nombre, Eye, Asher Eye, Kadosh, Kadosh, el que es y siempre será, único es para siempre. Ese eres tú, nuestro Rey, nuestro Dios. ¿Por qué Dios? Porque nos da la vida, la respiración, la salud, el agua, el alimento, todo lo que has creado. Y nos sigues dando. Toda Rabá, Leolam Bae. Shalom Ubrajó desde Colombia para toda América del Sur, América del Norte, habla hispana y para Israel. Despertémonos, regresemos a Él en Teshuvah, arrepentimiento, en ayuno, en oración y en vigilia, preguntándole a Él cuál es su camino verdadero. Regresemos a las sendas antiguas de nuestros ancestros. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.